supuesto que hay que respetarlo. Bueno, vamos a cambiar de información a un tema más preocupante en todo caso, que es la seguridad ciudadana o la inseguridad que se vive aquí en nuestro país. Está con nosotros el abogado, el doctor Eduardo Herrera, quien es justamente especialista en derecho penal, quien nos tiene además algunas alternativas para combatir la delincuencia. Por ejemplo, no siempre es lo más efectivo solo incrementar las penas, hacerlas más drásticas. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted tiene una alternativa sobre que se basa en 4 pilares, ¿verdad? Nos estaba explicando eso. Sí, mire, básicamente lo primero es ver que la finalidad del derecho penal no es disuadir. La finalidad del derecho penal es castigar conductas que ya se han dado. Por eso se dice que el derecho penal llega tarde, cuando se ha producido el evento criminal. Entonces vemos que por ahí no está la solución, porque las penas de nuestro país tradicionalmente se han venido incrementando sucesivamente en varios eventos criminales. Y esto, a la luz de la realidad, no ha cambiado las cosas. Entonces hay que mirar el problema desde otro punto de vista, valga la redundancia. Hay que mirar los orígenes. Primero, ¿por qué existen, por ejemplo, robos de celulares? ¿O por qué existe robo de autopartes? Porque existe un mercado negro y una demanda de gente que compra estos autopartes. Todos sabemos dónde está, no es muy difícil ubicarlos. Segundo, no existe educación, porque la gente ve que la ley existe, no se aplica, o se aplica a ciertos casos, entonces la ley viene a ser una frase sin sentido y que no es respetada por nadie. Entonces vemos beneficios penitenciarios que son altamente tomables o corrompibles y la gente da un mensaje, recibe un mensaje equivocado, es un mensaje de educación ciudadana. Tercero, hay que crear oportunidades, porque el delincuente es producto de una carencia de oportunidades de trabajo y esto lo lleva, en algunos casos, a delinquir. Entonces la gente, la población ve, no hay oportunidades, ¿cómo llego recursos alimentarios a mi casa? Pues tengo que robar. Y finalmente, lo más grave de todo, lo más preocupante es el manejo de los penales. Los penales actualmente, vemos algunos esfuerzos aislados de manejar un penal adecuadamente, pero no vemos una política integral penitenciaria. Que no basta solamente con construir penales, basta con también pagar adecuadamente a los funcionarios del INPE, que es la gente que cuida a los presos. Claro, para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción. Es una gente que paga 800 soles. ¿Cómo se le puede pedir que no sea corrupta? Más allá de los valores morales, no justifico la corrupción, pero definitivamente hay un incentivo y la gente tiene que comer. Con 800 soles no se puede. Bueno, si hablamos de no elevar las penas en todo caso, ¿cuál sería la solución? Porque acá usted nos habla de 4 valores, evidentemente conciencia ciudadana, oportunidad de trabajo, que no son cosas que se van a conseguir tan fácilmente debido a la situación que vivimos en el país. Entonces, y por ejemplo, la política integral penitenciaria, efectivamente hay que subirle los sueldos, no solo a las personas que trabajan en el INPE, también tiene que haber una buena política de resocialización de los presos, y etcétera. Entonces, digamos que eso es lo macro. ¿Cómo aterrizamos todas estas ideas? Lo primero, yo creo, el primer punto que hay que tomar, los 2 primeros puntos que hay que tomar en estos 4 pilares son desincentivar los mercados negros, algo que se puede hacer inmediatamente, en trabajo coordinado entre la policía y las autoridades. San Jacinto, El Hueco, las Malvinas, todo donde se compran cosas robadas. ¿Y allí usted cree que es responsabilidad de los municipios? Exactamente, compartida con la policía, porque la policía tampoco se da abasto a eso. Entonces vemos en todos los semáforos. Entonces, porque la gente compra y eso se actúa impunemente. Y segundo, la segunda acción inmediata es los penales. ¿Qué tan importante, doctor, es reforzar la labor policial? Porque también, como usted dice, el delincuente ve que cuando es atrapado puede ser liberado fácilmente. Actualmente me parece que robar un celular ni siquiera es considerado delito, porque tiene que llegar a un tope, ¿verdad? Un tope de un monto, me refiero. La otra vez escuché a un congresista que decía eso. No es cierto. No es cierto. El robo, no importa el monto del bien, porque se utiliza violencia y amenaza. El hurto es el que tiene que ver el monto del bien. El robo, cuando es utilizado la violencia, no importa el monto. Entonces, ¿qué sucede? Si me arrebatan el celular. Si me arrebatan o me golpean o me quitan la cartera, es un robo, ¿no? Lo que sucede es que el delincuente, antes de delinquir, hace un análisis costo-beneficio muy rápido, muy primitivo. Entonces dicen, ok, yo robo, primero que me atrapen. Segundo, puedo salir en la policía, puedo salir en la fiscalía, puedo salir en la policía, hasta que me condenen, beneficios penitenciarios. Entonces tienen hasta 5 o 6 barreras para poder salir.
Entonces dice, bueno, sí, sale a cuenta y robo. Y corre el riesgo, y eso es lo que está pasando. Entonces, efectivamente vemos cuál es el problema, las instituciones que administran justicia, desde la policía hasta el Poder Judicial. Dígame, doctor, ¿hay alguna pena para alguna autoridad que, por ejemplo, dé licencia a un establecimiento que sabe que vende, por ejemplo, CDs piratas? Bueno, sí, Porque... o sea, habría que ver cómo me dio la licencia, ¿no? Si hubo un acto de corrupción o si hubo un acto de negligencia, porque puede haber sido que la autoridad recibió dinero para dar esa licencia, o puede haber pasado que se le pasó, ¿no? Que no verificó que era un establecimiento ilegal. Claro, ahí vamos a un tema de imprudencia. La imprudencia no existe en esa figura delictiva en el Código Penal, pero sí la corrupción. Entonces, habría que analizar cuál es el caso concreto. Dudo mucho que haya una imprudencia, ¿no? Porque debería ser muy grueso el error, ¿no? Ahora, doctor, ¿quién debe liderar estos cambios en materia de seguridad ciudadana? El Congreso justamente hace las leyes, el presidente es quien da muchas veces los mensajes, están los municipios con los serenos, la alcaldesa de Lima. Yo creo que tiene que ser una labor coordinada, pero coordinada de verdad, ¿no? Porque vemos cada esfuerzo separado. Cada uno se va por su lado, tiene que ser la municipalidad, las municipalidades distritales, la metropolitana, la policía, entiéndase el Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público. Bien. Son entidades que tienen que estar coordinadas en esto, ¿no? Muchas gracias, doctor, por haber Muchísimas estado gracias con nosotros. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Eduardo Herrera, quien es abogado penalista, conversando de temas muy interesantes y además algunas iniciativas, ¿verdad?, para poder justamente ir resolviendo poco a poco el tema de la inseguridad. Claro, de repente hay cosas que podemos trabajarlas rápidamente o la autoridad puede ejecutarlas rápidamente, como es, por ejemplo, combatir este tema de los mercados negros, ¿no? Sí, es algo muy interesante porque hay en algunos casos que los propios municipios son los que dan las licencias a estos locales, increíblemente, como ocurre, por ejemplo, en San Jacinto. Vamos a ir a una pausa, vamos a revisar además el gran resumen de noticias. Bueno, antes una nota más.